Vamos a continuar con el estudio de Ana. Como vimos la semana pasada, Ana expresó su angustia solo al Señor y no creó problemas a la familia, disputando con Penina. No acusó a Elcana del maltrato del que estaba siendo víctima. Ana, en todo lo que decía y hacía, buscaba glorificar al Señor. Yo creo que Ana fue una mujer extraordinaria que también dio a luz un hijo extraordinario. Antes de empezar a meditar en el cántico, vamos a recordar, como vimos la semana pasada, a Ana orando con todas sus fuerzas. Pero Ana no estaba sola, alguien la estaba observando. En 1 Samuel, capítulo 1, versos del 2 al 16. 1 Samuel, capítulo 1, versos del 12 al 16. Dice la palabra. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Ana tuvo que defenderse delante de Eli. Cuando Ana le dijo, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, Ana utiliza una palabra que es traducida como sierva en la versión del 60, que es la palabra amá. Pero esta palabra amá tiene varios significados. Nosotros leemos en la versión del 60 de la Reina Valera, sierva, pero tiene también el significado de sirvienta, o en griego es traducido como esclava. En la Septuaginta, esta palabra amá significa hija de Belial, hija del diablo, o también una mujer inútil. Imagínense, también podía ser interpretado como hija de la plaga, hija de la pestilencia. ¿Les parece increíble esta forma de llamar Elí a Ana? Es que Elí estaba mirando la actitud de Ana, ¿verdad? Estaba mirando sus labios, la estaba juzgando, ¿verdad? Pero en vez de mirar, no, con ojos juzgadores a una mujer que no estaba cometiendo pecado, se olvidó de mirar lo que estaba sucediendo en su propia familia. Porque acuérdense lo que dice 1 Samuel 2, del 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Estos hombres sí que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Has participado alguna vez en alguna conversación entre mujeres donde se dice, por ejemplo, los hijos de la fulanita, esos son unos inútiles, esos no sirven para nada, esos son unos ociosos, pero la culpa es de la madre? Es que ella, esa madre, los ha hecho incapaces. Qué fea conversación, ¿verdad? Los hijos de fulanita, así es como a veces las personas se refieren a los hijos de otra persona. En el caso de Elí, Elí estaba mirando la actitud de Ana, pero se olvidó mirar lo que estaba sucediendo en su propia casa. Elí juzgó a Ana, pero no tomó cuidado de sus propios hijos. Aquí ya está una lección bien clara, ¿verdad?
lo importante que es siempre mirar nuestra propia condición y tener mucho celo de Dios para no juzgar a los demás. Entonces Ana le dijo, no tengas a tu sierva por una mujer impía, yo no soy esa clase de mujer. Le podría haber dicho, yo no soy como tus hijos, pero no le dijo eso, le dijo, yo soy una sierva, no soy una mujer impía, porque si estoy así ahora, es por la magnitud de mis dolores, de mis congojas, de mi aflicción. Así estoy hablando hasta. Y quiero rescatar esa palabra, la palabra hablando, porque ella le estaba hablando a Dios de su gran preocupación. Le estaba derramando al Señor todo su dolor, su resentimiento, resentimiento válido, porque tenía a una persona constantemente atribulándola. Y Ana tiene esa comunión con Dios de poder decirle a Dios cómo se sentía, le hablaba al Señor. Tenemos que tener siempre mucho cuidado de a la hora de orar, no imitar otro tipo de oración, sino que la oración es una conversación personal con el Padre Celestial. Esta es una hermosa imagen, ¿verdad? De la oración. Hablar con el Señor, hablarle de tus sentimientos, hablar con el Señor descargando en Él todas tus penas, todas tus frustraciones, todas tus angustias. Ella continuó diciéndole a Elí, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. O como dice otra traducción, que tu sierva halle gracia delante de ti. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada vimos que el nombre de Ana significa gracia. Es decir, lo que le estaba diciendo a Ana era, al Señor era una repetición, a Elí una repetición, que yo pueda hallar gracia sobre mí, sobre gracia, que añadas gracia. Es una repetición que ella expresó, esperanzada de encontrar gracia en los ojos de aquel sacerdote. Cuando Ana entró al santuario, cuando entró ahí al tabernáculo que representaba el templo del Señor, ella entró completamente desgastada. Pero cuando Ana salió, después de haber orado, después de haber descargado su dolor delante del Señor, otra mujer fue la que salió de ese lugar. Salió una mujer con una fe en victoria, con una fe triunfante, porque se había acercado al Señor en lo más profundo de su abatimiento, en su angustia más terrible, pero pudo salir transformada, porque le comunicó al Señor toda esa angustia. Por eso la palabra dice que hay que poner todas nuestras cargas en el Señor. Cuando salió de allí, dice el texto que ella inmediatamente comió. Claro, porque el Señor le devolvió la esperanza. Ella sabía que Dios le había ya escuchado, le había podido descargar toda su pena delante del Señor y entonces el día llegó. Llegó el día en que pudo dar a luz al hijo que Dios le prometió. Y entonces viene el tema que nos toca ver el día de hoy. Ella regresó al templo. El niño fue destetado, entonces ella regresó al templo, pero regresó trayendo al niño para cumplir el voto que le había dado al Señor. En ese momento, la alegría de Ana, ¿verdad? La victoria de Ana era poder cumplir al Señor lo que ella le había ofrecido.
Y entonces entona un cántico que no está basado este cántico ya no más en sus sufrimientos, en su dolor, sino en la victoria. No está basado este cántico en el niño, en lo hermoso que era, en lo inteligente que iba a ser, en el gran siervo de Dios que iba a ser, no, sino que este cántico se basó completamente en adoración, en pronunciar cuán grande es. Ahora bien, tenemos que recordar que el cántico de Ana surgió como una ofrenda de adoración después que dejó a su único hijo, a su pequeño Samuel, a aquel a quien había ofrecido a Dios. Un detalle, un hijo que ya no iba a vivir con ella. Y sin embargo, consciente de eso, ella pronunció esta alabanza de gratitud al Señor. ¿Cuántos tienen a sus hijos fuera de su lado? Ya sea por matrimonio o ya sea por están ya viviendo en otro país. Cuando dos de mis hijas se fueron del país, yo regresé a mi casa después de dejarlas en el aeropuerto. Y soy sincera con ustedes, no regresé cantando el cántico de Ana, de felicidad porque he encomendado a mis hijas a que se vayan. Regresé a mi casa triste, súper triste y dolida porque ya mis pequeñas no estaban a mi lado. En el caso de Ana, no fue así. Por eso yo tuve que abrir las escrituras y encontrar en el Señor otra vez mi ubicaína, como dice mi esposo, porque yo le dije al Señor, yo te las he entregado y otra vez te las entrego. El cántico de Ana surgió después de dejar a su hijo en los planes de Dios. Ahora sí, vamos a ver el cántico de Ana. En Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 10. Por favor, léalo conmigo. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar a las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos, languidez. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Que de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La actitud del corazón de Ana debería convencernos a todos. Por un lado, ella entregó su posesión más preciada, pero no lo entregó en una terrible angustia de la pérdida que estaba teniendo,
sino que ella, junto con esa entrega, entregó también su gratitud y su amor a Dios. Y este cántico es como si fuera aceite derramado, un óleo de alabanza, un aceite de adoración presentado al Señor. Y es por eso uno de los más hermosos cánticos de todas las escrituras. Vamos a meditar brevemente para aprender de esta adoración de Ana. Cuando Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, ella está diciendo, todo mi ser alaba al Señor. Porque la verdadera adoración no es de labios para afuera. La verdadera adoración tiene que nacer de un corazón agradecido. Ana no solamente dice mi corazón, dice mi poder, mi boca, mi corazón se regocija en Jehová. Y me gusta mucho el segundo versículo, déjame buscarlo aquí, donde dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. En la traducción antigua, no dice poder, sino dice la palabra cuerno. Luego ya ha sido traducida para que sea más comprensiva a nuestro idioma castellano como poder. Pero la palabra original allí es mi cuerno se exalta en Jehová. ¿Qué cuerno, hermana Marta? Déjeme decirle un verso más. En el capítulo 1 y en el versículo 10 también se repite la palabra cuerno. Dice el Señor, delante de Jehová, dice el cántico de Ana, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de sus Mesías, de su Mesías, el cuerno. ¿Qué es esto del cuerno? Por favor, imagínense un hipopótamo, ¿ok? El hipopótamo con su enorme cuerno. El cuerno que tienen los animales les puede servir de defensa, les puede servir de poder, les puede servir también para ataque. Cuando Ana entró al templo del Señor, dolida, resentida, humillada, golpeada, era como si tuviera su cuerno tirado para abajo, hundido en la tierra, sin fuerza, roto. Pero cuando Ana sale del templo, después de dejar a su pequeño hijo, ella dice, mi cuerno se exalta en Jehová. Mi cuerno es exaltado en Jehová. Es decir, que Ana, después de haber cumplido su promesa al Señor, recibió el poder del Señor, la fortaleza del Señor. Antes había sido una mujer avergonzada, disminuida, se sentía incapaz. Pero ahora, después del milagro que recibió y después de sentirse que había cumplido y que había podido hacer lo que le había prometido al Señor, entonces ella se convierte en una mujer fuerte. Porque en este texto, el cuerno simboliza la fuerza, la fortaleza de una persona. Tener el cuerno exaltado significaba entonces que Ana había recibido la fortaleza de Dios, había sido ayudada por el Señor y entonces podía levantar
el rostro, levantar su cuerno, ensalzando a Jehová. Todo esto después de haber orado. Todo esto después de haber cumplido su promesa al Señor. Cada vez que oramos, cada vez que derramamos nuestras angustias delante del Padre Celestial, no podemos regresar otra vez con la misma actitud de decaimiento, como si la oración hubiera sido solamente un desahogo. No, la oración es un repotenciar tus fuerzas, llenarte de vitalidad, llenarte de esperanza. Por eso Ana continuó su cántico diciendo, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ana no había buscado que Penina sea su enemiga. Penina, gratuitamente, como vimos la semana pasada, quiso convertir a Ana en su enemiga, en su rival. Y hizo todo lo posible para demostrarle a Ana que ella, Penina, era poderosa. Pero lo que le dijo Ana es, ahora el Señor te ha callado. Todo ese orgullo el Señor lo ha callado, porque ahora he podido cumplir mis votos. Y ahora yo me regocijo, dice Ana, porque Dios me ha levantado. Y continúa el cántico, por cuanto yo me alegré en tu salvación. Ana sabía que el único que la había salvado era Dios. Ella no dijo porque he tomado tal cosa, porque he ido a tal lugar, porque he hecho lo que me dijeron. No, es Dios, Dios y nada más que Dios el que me ha escuchado. Por eso continuó, no hay santo como Jehová. Su oración, hermanas, la oración de Ana, estuvo enfocada en el Señor. Ella pronunció un clamor de angustia, pero ahora está entonando un cántico de regocijo al Padre, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio, no hay roca como el Dios nuestro, no hay roca como el Señor nuestro. Esta metáfora de la roca se refiere, imagínense, un enorme acantilado, peligroso, un enorme acantilado que te puede llevar a una caída, ¿verdad? Que acabaría completamente contigo en pedacitos. Pero en medio de ese acantilado, una tremenda caverna, dura, fuerte, cubierta de rocas. Es como si Ana hubiera dicho, no hay refugio, no hay roca como el Dios nuestro. Es como si Ana en su angustia se hubiera metido dentro de esa roca, dentro de ese refugio, encontrando allí estabilidad, fortaleza, seguridad. Hermanas, no puede haber una hija de Dios que sea una hija de oración, que salga de su tiempo de oración con el mismo abatimiento con el que empezó a orar. Porque si buscas tu refugio en el Señor, tú vas a salir diciendo, Él es mi roca, yo ya no estoy en arenas movedizas, mis pies no están sobre lodo cenagoso, ya no me estoy hundiendo en la desesperación. ¿Por qué? Porque estoy envuelta, estoy protegida en el mejor refugio. El Señor es mi roca. Él me ha estabilizado. Él es mi fortaleza. Él es quien me defiende. Amén. Ana continuó. Como Él es mi refugio, como Él es mi roca, como le alabo porque Él es mi salvador,
continuó, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. De hecho, que Ana tenía en su mente al pronunciar estas palabras a su rival, a Penina. Y Penina representa para todas nosotras a las mujeres, a las personas altivas, a las personas arrogantes de todo el mundo, a aquellas que han logrado alcanzar de repente una posición superior a los demás, de repente aquellas que han alcanzado, ¿verdad? Todo lo que mucha gente desearía tener, pero que no logra tener claro en su corazón que eso que tiene, que eso que posee, viene de Dios. Por eso expresa su orgullo, ¿verdad? Con vanas palabrerías, como seguramente Penina lo hacía. Mira, yo tengo tal hijo, yo tengo tal hijo, este hijo tiene talentos, este otro hijo es súper inteligente, mira lo que ha alcanzado mi hijo, pero en ningún momento reconoció, nunca tuvo la actitud Penina de una mujer agradecida, porque si no, no hubiera habido esa rivalidad. Y el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque el día de hoy se piensa que una correcta autoestima es tener orgullo de sí mismo. Y entonces es muy peligroso de que nosotros busquemos que nuestros hijos tengan una correcta autoestima, ¿no? Pero no en el Señor, sino en sus capacidades. Porque entonces va a empezar a hablar, yo lo hice, yo pude, yo lo alcancé, yo lo logré, yo lo tengo. Nunca debemos enorgullecernos de la gracia que el Señor nos da. Porque si algo tenemos, es por la gracia, por la misericordia del Señor. Por eso Ana dijo, y a él toca pesar las acciones. Dios evalúa siempre lo que pensamos. Dios ve los motivos de nuestro corazón. Al Señor no se le escapa la jactancia. El Señor ve inmediatamente la arrogancia y Él juzga lo que hay en el fondo del corazón. Además, cuando estás jactándote de lo que puedes, de lo que tienes, y estás pensando que estás produciendo, ¿no? Fruto de tu trabajo, ese fruto no va a ser un fruto agradable al Señor, porque está lleno solamente de lo que tú crees que eres, de lo que tú crees que eres capaz. Entonces ese fruto va a oler a podrido. A podrido. ¿Por qué? Porque no es un fruto que ha sido producido en esa actitud de completa sumisión y entrega al Señor. Ana continuó. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. En otra versión dice, los que estaban bien alimentados ahora se mueren de hambre. Claro, la ironía es que quien habla esto ha sido una mujer estéril durante años, pero ahora ella podía decir, Dios es el Señor el que ha saciado mi necesidad. Ahora, cuando se menciona la palabra 7, se menciona como un número que refiere a la perfección. Sin embargo, también debo decir que Ana
sí fue bendecida por el Señor, ¿no? Y se convirtió en una mujer fértil que le pudo dar al Cana 3 hijos varones y 2 hijas, como dice Primera de Samuel 2:21. Sigamos con el canto. Dijo Ana, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Cuando dice da vida, quiere decir que algo que estaba muerto, el Señor lo resucita, lo vivifica. Está ahí Ana exaltando el gran poder de Dios, incluso su poder sobre la muerte, ¿no? Ella estaba hablando de la resurrección de los muertos, de la resurrección que podemos encontrar en el Señor. Y esto es muy parecido a lo que también experimentó Marta. ¿Se acuerda? Muchísimos años después, cuando ella afirmó, basándose en lo que había aprendido que Jesús le dijo, cuando Marta dijo, sé que resucitará en la resurrección del último día. Pero el Señor le estaba hablando de la resurrección inmediata que iba a ocurrir. Ana volvió a vivir, claro que sí. El Señor la vivificó porque le quitó toda esa esterilidad. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Ana había estado necesitada, pobre, menesterosa. Ella había sido una mujer necesitada, una mujer estéril. Y el Señor la había levantado del montón de las cenizas. El Señor tocó su vientre y entonces le brindó la bendición de poder ser madre. Aquí también hay una clave, un indicio de profecía, porque el mayor noble, por supuesto, el que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo. Le hizo heredar un sitio de honor. Ya estamos terminando con el cántico de Ana. Ella dijo, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Esto es una descripción hermosísima de lo que el Señor hace por nosotros. Nos guarda, nos cuida, protege cada paso que damos, vela por nosotros, salvaguarda nuestro camino, nos anima en ese caminar, nos da gozo, el gozo de la salvación. Ese es nuestro Padre. Pero siempre tenemos que estar conscientes, como fue el cántico de Ana, pero yo no soy fuerte por mí misma, yo era muy débil, pero Dios me fortaleció. Delante de Jehová serán quebrantados, dice Ana, sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Este cántico de Ana, tan parecido al cántico de María, ¿verdad? Después de que supo que iba a tener un niño, es la frase final de la oración de Ana. Y es notable esta última parte por una razón muy importante, porque Ana está profetizando
que Jehová juzgará los confines de la tierra. Y él dará fuerza ¿a quién? A su ungido. Poder a su ungido. En esa época, estamos en la época de los jueces, acuérdense, no había rey. Ella vivió en una de las épocas más terribles de Israel, en la época de los jueces. Así que Ana hizo una oración profética, porque el Señor iba a levantar a un rey que iba a gobernar toda la nación. Cuando terminó Ana su cántico, hubieron efectos, ¿verdad?, que sucedieron como resultado de su adoración. Su ansiedad se acabó. Su semblante cambió. Su adoración fue escuchada. Y Dios se acordó de Ana. Porque Dios tiene buena memoria, por supuesto. Y entonces el Señor le concedió hijos e hijas para alegrar el corazón de esta mujer. La mayoría de nosotras quizás no cantaría si tuviéramos que perder un hijo. Pero Ana cantó porque pudo entregar a su hijo al servicio del Señor. Ella glorificó al Señor con todo su ser por poder cumplir su promesa al Señor. Pero ¿qué pasó con Elí? Este es un personaje también muy importante en esta historia. Porque Elí en la Biblia era un sacerdote, ¿verdad?, que también vivió en la época de los jueces. Servía al Señor en el tabernáculo de Silo. Fue un elegido para poder cumplir esta función. Pero Elí tenía hijos que no habían sido enseñados correctamente, que no fueron disciplinados correctamente para amar y temer al Señor. Él era un hombre que aparentemente miraba los labios de los demás, pero que no percibía los corazones. Él aparentemente juzgaba a las personas con un criterio humano, pero no escuchaba nada cuando el Señor hablaba. Por eso cuando el Señor decía a Samuel, Samuel, Elí no lo escuchaba. Él criticó, ¿verdad?, a sus hijos por abusar de los sacrificios, por estar con mujeres, pero no los reprendió como debería. Él solamente le dijo, ¿por qué hacen eso? Pero no los corrigió como debería. Por eso los hijos de Elí en la palabra se les denomina como hombres impíos. Ellos eran hijos del diablo, hijos de Belial, hijos sin valor. ¿Por qué? Porque no conocían al Señor. Hermanas amadas, esto nos tiene que hacer reflexionar, porque los hijos de Elí, aún estando dentro del sacerdocio, violaban la ley, robaban de las pertenencias del Señor, jugaban con las mujeres como si fueran ellos, como si no tuvieran conciencia de Dios. Tuvieron relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada del templo del Señor. Su mal comportamiento era completamente conocido por todos, pero Elí nunca los disciplinó debidamente. Él sabía estas cosas, pero no los disciplinó como la palabra del Señor. Está tantos textos que habla acerca de la corrección. Por eso el Señor decidió cortar el sacerdocio de la familia de Elí,
Por eso el Señor decidió sacarlos completamente de raíz, porque ellos se habían burlado del santo de Jehová. Como madres, entonces, tenemos muchas lecciones para nosotras en esta historia, porque tenemos la opción de criar hijos que amen y teman a Dios. Y yo espero que esta enseñanza de Ana, este cántico de Ana, sea una inspiración para cada una de nosotras, de la responsabilidad que tenemos, de poder orar, sí, orar, pero orar como hemos aprendido de esta sierva del Señor, que oraba, derramaba su carga delante del Señor, salía optimista de allí, confiada, fortalecida en el Señor y lista sobre todo a cumplir lo que le había prometido al Señor. Y es por eso que trajo su hijo al templo, para que sea un varón de Dios. Mientras vemos a otra persona, ya no a Penina, vemos a un hombre separado para el sacerdocio, que pensó quizás que la fe era una cuestión de herencia biológica, pero no es así. La fe se tiene que adoptar. Los hijos nuestros se tienen que convertir de todo corazón. Y eso fue algo que los hijos de Elí no hicieron. Por eso fueron cortados para el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle siempre al Señor que nos dé a cada una de nosotras esa responsabilidad para formar hijos, como dice nuestro lema, que se levanten como hijos de Dios. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra. Te ruego, Padre amado, que pueda tocar los corazones de muchas mujeres y que, Señor, podamos sentirnos exhortadas, Señor, por tu mensaje, a aprender a orar como lo hizo Ana, Señor, con un corazón cargado, lleno de rencor, avergonzada al principio, pero que después salió en victoria. Pero no salió en victoria y se olvidó, sino que regresó para, Señor, ser agradecida, para rendirte tributo, para cumplir sus promesas. Señor, que seamos mujeres también agradecidas contigo y que cumplamos, Señor, cada promesa que te hemos hecho. Sobre todo, entregarte hijos que te amen, que te conozcan, que te sirvan de todo corazón. Líbranos, Señor, de criar hijos como Ofni y Finés, personas que no tienen el más mínimo temor a ti, que no te obedecen, que se burlan de tus cosas, que se burlan de tu palabra, que se burlan de ti, Señor. Líbranos, Señor, de hacernos cómplices de esas actitudes cuando no corregimos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a corregir, a disciplinar, a formar hijos que te amen, que te conozcan, que sean salvos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas, por haberse conectado. Compartan este video. No lo hemos hecho en vivo como siempre lo hacemos, porque hemos tenido problemas con el Facebook, pero aquí estamos cumpliendo con cada una de ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.